Bueno, Belén, muchísimas gracias por tu tiempo y bienvenida a Cinemate. Gracias a ti, Marina. En primer lugar, enhorabuena por el estreno de tu corto, Todo lo que perdimos en los cines Lis. Sí, gracias. Y bueno, cuéntame tú cómo describes la historia de este cortometraje. Bueno, la historia es una historia ficticia, o sea, es ficción, y es la historia de una madre y una hija, y sobre todo plasma la soledad que quedó en la gente tras la Dana. Eso es algo que es, bueno, ha sido siempre el objetivo, hablar de la forma más humana posible bueno, de ese sentimiento de vivir el duelo, llegar a casa, que se encuentra la gente, porque durante la época en la que se escribió, el momento en el que lo escribí, al final lo que estábamos viendo todos en ese momento en la tele era las imágenes del barro, el agua, los juicios, los voluntarios, que bueno, era la realidad, pero faltaba una realidad que obviamente nadie ve porque eso está en la casa de cada persona, que era lo que pasaba cuando esa gente llega a su casa y se encuentra con una casa prácticamente vacía o incluso una casa nueva que no es la suya, porque se la han dejado o ha tenido que alquilarla o cualquier cosa. Entonces surge un poco de ahí y fue un poco explorar eso, explorar ese sentimiento sobre todo de soledad, duelo y mezclado también con la ira, la rabia y la tristeza, que es la incomprensión tras una tragedia así. ¿Y cuándo surge para ti este momento, la necesidad de hacer este cortometraje? Yo, que es bueno, también es lo que siempre he comentado, en un principio yo lo escribo un poco como terapia para mí misma, porque bueno, yo soy actriz principalmente, entonces me gusta mucho escribir, me ayuda mucho y me ha gustado siempre escribir tanto un poco más, bueno, diferentes formatos, pero al empezar con todo lo de actriz y llevar tantos años, el formato guión me gusta, lo estudié un poco en clase y siempre lo he intentado desarrollar, pero bueno, a veces empezaba proyectos, los dejaba y fue como 4 meses después, fue en febrero, cuando yo ya me sentía muy sobresaturada, creo que llevaba muchos meses acumulando muchas emociones que tampoco había dejado salir porque, bueno, pues esa semana fue muy dura de vivir y se fueron sumando cosas y llegó un momento en el que me sentí como que llegas a tu límite y empecé terapia y como que a la vez eso me iba saliendo, entonces hubo un día que me senté y es que además me acuerdo que me senté y estuve como 2 horas sin, o sea, siento que nació muy fácil, pero porque llevaba muchos meses eso ahí. Entonces en un principio fue escribirlo para asentarlo y yo un poco ese pensamiento que tenía, liberarlo, y ya fue al dejarlo reposar un poco el decir, oye, pues ¿y si esto se pudiera llevar a cabo? Porque creo que podría ayudar y podría, sobre todo para mantener la memoria, que es lo que yo siempre he querido y lo que siempre en la productora también han querido. Ya estamos a casi 2 años de la Dana y hemos visto ya varios proyectos documentales. ¿Qué te ofrece a ti la ficción que te interesaba más que un proyecto documental? Bueno, yo es que de documental además tampoco nunca he trabajado en documental, entonces creo que también habría sido meterme en un ámbito muy nuevo. Y para mí la ficción es que es justamente eso, explorar y contar la verdad de una persona que desde otro ángulo, porque bueno, un documental tiene una verdad de una forma, porque tienes a una persona que te cuenta su experiencia y esa persona es real, pero al final cuando una ficción está basada en un hecho real, no está basada en una persona concreta, porque yo no fui a hablar con nadie, no me habría atrevido tampoco, pero está basada en todas esas personas que han perdido a alguien o esas personas que han fallecido. Entonces creo que aporta otro tipo de verdad y una forma también de que la gente pueda empatizar con una situación que creo que es muy difícil conseguir, porque bueno, pues a lo mejor sí que alguien abre las puertas de su casa para contarte cómo vive en soledad, pero la forma en la que está hecho el corto es como si hubiera una cámara grabando bueno, y viendo lo que pasa en una de esas casas con una de esas personas. Además lo cuentas desde la perspectiva del vínculo entre madre e hija. ¿Qué te atrae a ti de explorar ese vínculo? Bueno, o sea, es verdad que en mi familia somos 5, son mis padres y tengo 2 hermanos y yo, y bueno, o sea, es verdad que también me parece muy importante darle peso a las mujeres en las historias. Y yo tengo muy buena relación con mi padre también, pero bueno, con mi madre creo que hay algo entre madre e hija que siempre
o sea, al final tu madre te gesta, entonces creo que hay un vínculo que está siempre desde un inicio muy fuerte y que, bueno, pues tampoco quiero, es que no quiero entrar mucho para no contar mucho de la historia, porque no quiero pasarme, pero spoiler. sí, pero bueno, creo que hay algo ahí muy fuerte que una madre y una hija se entienden a la perfección. Entonces me parecía importante. O sea, tampoco le di muchas vueltas, simplemente es como que me pareció la mejor elección. Pero bueno, obviamente podría haber sido un padre y un hijo, una madre y su hijo, o sea, al final es que todas las vidas, todas las opciones, todas las familias todos los vínculos son súper importantes. O sea, en mi familia, te digo, tengo mis hermanos, mi padre y todos muy buena relación. ¿Y dónde, me gustaría preguntarte, dónde rodaste y qué significado tiene para ti? Rodamos en Utiel, o sea, yo soy de Utiel. Entonces, o sea, es verdad que lo que es la historia, cuando tú ves el cortometraje, no está situada en ningún sitio, porque si se sitúa en Utiel o si hubiéramos puesto que es Paiporta, por ejemplo, se sentiría que la historia solamente es para ese municipio y ha sido una historia siempre pensando en las víctimas, en todo el mundo. Y lo que siempre digo, que se habla mucho de Valencia porque la mayoría fue en Valencia, pero llegó a otros municipios de fuera de Valencia, de la Comunidad Valenciana, entonces cada víctima importa, entonces hace falta un sitio, obviamente, porque necesitas grabar en un sitio, pero sin contar cuál era, para no concretar, sino generalizar y que se sepa que esto es para todo el mundo. ¿Es tu primer cortometraje como directora? Sí. ¿Qué ha supuesto para ti enfrentarte por primera vez a dirigir y actuar? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues al principio me dio un poco más de miedo, me dio un poco más de vértigo cuando desde la productora, cuando Enrique Viciano me lo propuso. Sí que, bueno, o sea, sentí un poco de susto, pero es verdad que me han arropado desde un principio tanto y él me dijo, tranquila, sé que, bueno, parece una propuesta muy grande, pero vas a tener a tu lado a un montón de profesionales, no te va a faltar de nada, te vamos a ayudar en todo. Y así ha sido, o sea, ha sido fácil, no voy a decir que ha sido fácil, pero lo han hecho fácil, porque siempre cualquier duda han estado para resolverla, bueno, todo y todas las propuestas, cualquier duda que yo tenía nunca la han invalidado, todo lo contrario, sino que siempre se ha cogido todo con muchísimo cariño. Y los días de rodaje yo creo que fueron los más duros, porque fue como, yo estoy acostumbrada a trabajar como actriz y que haya un director que, bueno, hace su trabajo y tú te centras en lo tuyo, tú tienes tu personaje, mantienes tu emoción, y entonces esta vez, pues bueno, yo pensaba que iba a ser un poco más sencillo, fui más confiada, y luego, bueno, pues hubo un momento un poco de ostras, que estaba a 1000, yo además soy muy nerviosa, entonces sí, estoy acostumbrada a pensar muchas cosas a la vez, pero no a tener que gestionarlas bien todas a la vez. Entonces fue muy gratificante porque él ya me dijo, bueno, si luego no te sientes cómoda, pues a lo mejor no quieres seguir, pero fue terminar y decir, me ha encantado. O sea que experiencia muy buena. Y luego, bueno, todo lo que es la postproducción, que el momento del rodaje es el más intenso en cuanto a emocionalmente, pero luego hay muchísimas reuniones, muchísimas cosas que hacer, edición, bueno, decisión de todo y muy bueno también. Qué guay, qué experiencia chula. Sí. Eva Santolaria está increíble. Sí. ¿Qué buscabas en la actriz que interpretara a Pilar? Verdad, o sea, sobre todo verdad, porque al final creo que es un personaje que tiene muchas cosas. Lo mismo, no quiero pasarme de información, pero bueno, tiene que plasmar algo y hay un punto en el que lo tienes que coger, porque no te puedes quedar corto, pero tampoco te puedes pasar, porque es fácil excederte en el drama o quedarte corto y que se quede más plano. Y es que creo que el arco que tiene ella es... Bueno, es que lo he entendido desde un primer momento, o sea, es algo que, bueno, todos sabíamos que es una maravillosa actriz y todo el mundo confiaba mucho en ella, pero es que luego encima en rodaje hubo una escena que, bueno, el que lo haya visto luego puede ser que sepa cuál es, pero que nos dejó a todos sin aliento, o sea, un silencio tras el corte que bueno, que ya demostró que lo teníamos, sí. Sí, no, la verdad que fue... O sea, gente que nos emocionamos y todos solo rodando, sabiendo lo que iba a pasar, el equipo sabe lo que va a pasar y fue
¿Y qué te muy aportó emocionante. trabajar con una actriz con una trayectoria tan amplia? O sea, es un aprendizaje enorme. O sea, me siento muy agradecida de haber trabajado tanto con Eva como con la productora, con toda la gente que trabajó con nosotros, que es gente muy profesional. Y bueno, trabajar con ella, claro, es que aparte de la experiencia, aprendes mucho porque la ves trabajar y al final, bueno, pues nosotras trabajamos juntas y, y aprendes con todo. Y luego ella además me ayudó mucho también con consejos. Ella sabía que yo estaba también nerviosa, o sea, y me arropó mucho también. Entonces aprendes tanto profesional como humanamente, porque al final es verdad que en estos trabajos trabajas con personas, por mucho que... Entonces tienes que... Si la gente empieza a ponerse a mal o no sé qué, eso es un desastre. Entonces fue una maravilla por ese lado, por todo. Igual. Mm. Como me comentabas, ni siquiera centras la historia en un sitio específico porque quieres representar a todas las víctimas, pero a la vez es una historia muy concreta. Entonces, ¿cómo afrontas tú ese dolor colectivo a través de una historia individual? Bueno, al final creo que también tienes que tomar decisiones porque si quieres hablar de muchas historias, pues a lo mejor tendrías que irte a un largometraje. O sea, al final fue un poco... Es lo que te digo, que también hay una parte en que como de primeras esto yo creo que hay mucha verdad también en la historia porque lo escribí para mí. Entonces no en ningún momento juzgaba lo que escribía porque yo no pensaba hay alguien que está esperando esta historia para darme el ok y grabar. Entonces creo que cuando estás más tranquilo tú escribes desde ti mismo. Entonces salió todo un poco solo, no decidí nada, no pensaba esto, bueno, mejor es una familia entera, mejor una persona, mejor... Porque bueno, fue un poco el recortar. Y no hay un porqué como tal, sino que al final creo que humanamente, o sea, da igual que sea una mujer y su hija, se entiende que va para todo el mundo, un padre, una madre, un hermano, incluso, bueno, es solo un guiño, pero sale un perro, que porque es algo también que para mí es muy importante. Es básicamente eso. Y fue sobre todo que hubiera una figura que pudiera representar ese dolor, pero que al final el dolor es universal, el duelo, bueno, pues entonces creo que no solamente una mujer se puede sentir identificada, sino cualquier persona que lo haya vivido, incluso cualquier otro duelo, no solo de este en concreto, lo puede entender. Sacar este tipo de proyectos también lucha mucho contra el olvido de estas situaciones que pasan y que cuando dejan de salir en las noticias se olvidan fácilmente. ¿Cuál crees que es la responsabilidad del cine en la memoria colectiva? Bueno, creo que es una de las ventajas del cine, que es dejar huella y que algo se pueda recordar cuando pase mucho tiempo. Y justamente ahora han pasado casi 2 años y cuando nosotros iniciamos el rodaje todavía estaba mucho en las noticias todo el tema de la Dana, pero ha ido disminuyendo. Y creo que esto hace que, bueno, han pasado casi 2 años y nosotros estamos aquí para demostrar lo que quisimos desde un primer momento, que es algo que también la productora siempre quiso, que es que no se olvide, que se pueda recordar. Y ojalá, lo que siempre digo, que este corto tenga mucha vida y después, bueno, pues se pueda ver en diferentes sitios y que también si una persona en 30 o 40 años lo encuentra y lo ve, que diga, ostras, yo no sabía que esto ocurrió y lo busque. Y creo que al final es una especie de homenaje porque, bueno, cuando pasa algo tan grande es que creo que tampoco hay consuelo. Entonces lo que pretendíamos es, con nuestro granito de arena, intentar ayudar a que se recuerde y que se sepa que al final esta gente, o sea, es que por mucho que puedan curar un poco las heridas, esto es que queda siempre en ti. Entonces, y bueno, incluso si pasan 100 años, o sea, al final es verdad que el cine es inmortal y era un poco esta cosa de que nunca se olvide y que haya algo que lo pueda recordar. ¿Qué te gustaría que sintiera la gente al ver tu corto? La gente que ha vivido la tragedia y a la vez la gente que no la ha vivido. La gente que la ha vivido, esto es algo que siempre hemos... O sea, hay muchas formas en las que la gente la ha vivido. Hay gente que perdió su casa, hay gente que no llegó a perder nada pero estaba ahí, hay gente que perdió a alguien. Entonces,
sí que es verdad que la responsabilidad más grande que sentimos es para la gente que sí que ha perdido a alguien, que yo no, o sea, siempre es la duda de que no sé si es el momento a lo mejor de hay mucha gente que a lo mejor no podría verlo todavía, pero sí que si no lo pueden ver, al menos que a lo mejor ellos puedan agradecer que eso esté ahí y a lo mejor en unos años les... O sea, creo que ahora mismo poder reavivar muchas emociones, pero... porque bueno, nosotros se lo mostramos a gente de asociaciones de la Dana y gente que no había perdido a familiares o amigos, pero que habían perdido a lo mejor negocios o casas. Se emocionaron mucho y sí que ellos mismos dijeron, no sé si hay gente que a lo mejor creo que no lo puede ver todavía, pero agradecemos mucho que esto esté justamente para esto, para que se pueda recordar, porque necesitamos que esto no se olvide, porque bueno, y luego para la gente que no es afectada, bueno, hay diferentes, porque por ejemplo en Valencia creo que la gente a lo mejor empatiza más fuerte porque todo el mundo conoce a alguien que lo ha vivido, o sea, siempre hay alguien que te lo nombra, pero tanto en el resto de España como incluso fuera de España, sobre todo que si alguien no lo conoce, que lo conozca, porque es lo que te digo, tanto por homenaje como porque no se olvide, porque son vidas que importan. Cuando hay catástrofes y tragedias así tan grandes, bueno, pues te queda un poco el que la gente lo recuerde y recuerde que no era un número solo, sino nombres y apellidos con familia, vida y proyectos. Entonces es un poco eso, que te haga, bueno, pues reflexionar y recordar que esto es importante. Que entiendo que la gente pasa página, pero porque también si no, pues viviríamos fatal, porque es verdad que todos los días, o sea, es que pasan cosas muy duras a diario, entonces yo entiendo que la gente por protección también va olvidando, pero bueno, hay veces que es importante recordar. Saza también escribió una canción muy bonita para el cortometraje, se llama Sin una razón. ¿Cómo ha sido la colaboración con ella? Bueno, ha sido muy fácil, porque bueno, ella es de mis mejores amigas desde pequeñas, entonces nos entendemos muy bien en todo, o sea, tanto como amigas como profesionalmente, siempre nos hemos pedido opinión cuando ella hace una canción me pregunta a ver qué opino, cuando yo escribo algo o cuando he hecho cualquier cosa le pido a ella, entonces bueno, pues fue un momento muy bonito. Yo le dije que quería que la línea de la canción siguiera un poco la línea del corto, que el corto no es morboso, no habla sobre el agua, no hay imágenes obvias de la tragedia, entonces que la canción también hablara sobre la soledad, pero de una forma como más poética y no entrar a la obviedad del barro, de la tragedia como tal. Entonces fue muy fácil, es que fue un día y tanto ella como Juan, el productor, bueno, estuvimos los tres ahí encerrados, fue muy emotivo, también lloramos y bueno, fuimos buscando cuál era lo mejor y salió una canción que es preciosa. Preciosa, pasada. El epílogo reserva un sitio muy especial para los animales. ¿Qué significa para ti personalmente? A ver, para mí lo significan todo, porque, bueno, aparte de que no solo me gustan, sino que yo soy una de las voluntarias de la protectora de Utiel, que se llama Huellas Felinas, y bueno, en la Dana teníamos 40 animales y se ahogaron unos 30. Entonces quedaron solo 10, que fue algo muy, muy duro. Yo luego, uno de esos gatitos me lo quedé yo, bueno, entonces esa semana, o sea, ya no solo de mi protectora, sino que aparecían perros por todas partes, porque Utiel al final tiene muchas casetas. Entonces, claro, al derribarse vallas hubo animales que se fueron, gente que no los reclamaba, no tenían chip. Me acuerdo de una mastina que estuvo 3 días, la gente la veía, pero tampoco hacía nada. Era como, hemos visto un perro, y la pobre llevaba... Es que además se le veía una pena en la cara. Y hubo un día que la conseguimos coger entre un policía y una vecina, me ayudaron, me acuerdo que el policía enseguida la ató con la cuerda esta que se pone para, bueno, el no pasar, le hizo un arnés rápido, justo pasó una persona, se la llevó a Valencia al centro de adopción que se hizo, creo que fue en Benimaclet. Entonces fueron unos días que también en cuanto a eso, o sea, fue agónico, porque gente que encontraba a los días a sus animales muertos entre los escombros. O sea, fue muy duro. Y luego las historias que ibas conociendo, hay un chico que se llama José, que a día de hoy todas las semanas sube un post con las fotos de su perro,
pidiendo que si alguien lo ha visto, por favor, que se lo devuelvan o que lo cuiden. Porque claro, hay gente que piensa, pues si se lo encontró alguien mayor, no ve las redes, lo tiene en casa, lo ha cuidado, pues él confía en que siga vivo, porque hasta que no vea el cuerpo... Entonces es verdad que hay mucha gente que sigue con eso y seguirá. Bueno, pues eso es muy importante. Entonces es un guiño, se muestra poco porque bueno, la historia tampoco... al final son 15 minutos, no puedes profundizar en todos los temas, pero bueno, para mí esto es algo que también me hizo emocionalmente, me dolió mucho ese tiempo. Claro, si es que estamos hablando del olvido, de la tragedia en general, imagínate, esto está completamente en segundo plano. Sí, o sea, ha quedado más en segundo plano, que también puedo entender la situación, porque al final es que hay momentos que la gente se siente desbordada y entiendo también la situación, pero sí que creo que también hay mucha gente que le ha dado su lugar y eso yo también lo he visto, o sea, tanto en noticias como las protectoras se encargaron muchísimo, bueno, con nosotras se volcaron tanto que nosotras hemos podido construir otro refugio, porque nos donaron mucho, o sea, si no llega a ser por la ayuda de la gente, se habría terminado ahí la protectora. Entonces a día de hoy tenemos otro refugio, seguimos rescatando y bueno, eso también la gente, o sea, la solidaridad fue enorme, que siempre sabes que hay mucha gente que ayuda en el tema animal, pero o sea, para nosotras ese fue el momento en el que dijimos, vale, hay esperanza con todo esto. Entonces, bueno, se queda mucho también en todo el mundo animal, pero ya no solo en este aspecto, sino hay mucha gente que le da más igual, pero creo que vamos por el buen camino. ¿Vas a trasladarlo en otro proyecto también tuyo? Sí. ¿Estás trabajando ya en ello? Estamos ahí para el segundo cortometraje que va a tratar justo sobre esto, que esperamos, bueno, que no sabemos cuándo se hará, porque bueno, todos estos procesos siempre son muy lentos, siempre se lo digo a todo el mundo, sobre todo mis amigos y familia que siempre preguntan mucho, es un proceso muy lento desde que se escribe un guion hasta que se estrena, pasa mucho tiempo, pero sí, es algo que la productora siempre, ya me lo comentó Enrique un día, me acuerdo que me dijo, sé que este tema tú lo conoces mucho, creo que es un tema muy importante, intenta explorarlo y bueno, quedaron muy contentos con lo que tenemos por ahora, entonces ojalá se pueda llevar a cabo pronto. Ojalá, sí. Mucha ganas de verlo. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu trabajo, que es súper importante. Mucha suerte con el corto. Gracias. Gracias a ti.